¿Alguna vez has abierto una caja y has sentido que dentro cabía todo un mundo? ¿Era Navidad? ¿O un cumpleaños? ¿O simplemente un sábado de lluvia en casa de los abuelos? Y de repente, aparecía esa caja. Grande. Colorida. Con la cara de un niño rubio sonriendo. Y dentro, el parchís, la oca, el ajedrez, la ruleta, las damas, las ratas, los palillos grises, el 3 en raya, las quinielas, y hasta 20, 30, 40 juegos más. Los Juegos Reunidos Hyper. Si has crecido en España entre los años 60 y los 80, esa caja es parte de ti. Hoy vamos a contarte su historia completa, de dónde vino, por qué triunfó, por qué desapareció, y por qué nunca la olvidamos. Para entender por qué los Juegos Reunidos Hyper fueron tan importantes, primero hay que entender la España en la que nacieron. Corría el año 1945. La Segunda Guerra Mundial tocaba a su fin en Europa, pero España llevaba ya casi una década recuperándose de su propia guerra. El país estaba en la autarquía, escasez, racionamiento, poca industria y menos dinero todavía. Los juguetes eran un lujo. Los niños jugaban en la calle con lo que tenían: chapas, trompos, palos, piedras. En ese contexto casi imposible, en Valencia, la capital española del juguete, un joven empresario llamado Antonio Pérez Sánchez decidió montar una fábrica de juguetes. ¿Estaba loco? Quizás un poco. Pero tenía algo más importante que el dinero: tenía una idea. La empresa la fundó junto con la ayuda de su tío, y el nombre lo sacó de las primeras sílabas de sus apellidos: Hyper. G de Hyper. Per de Pérez. Con una E en medio que le daba un toque moderno, casi futurista. Y así, desde un taller modesto en la calle Eduard Bosca número 33 de Valencia, nació Industrias Hyper. Durante sus primeros años, Hyper fue fabricando pequeños juguetes de forma casi artesanal. Pero llegó la Navidad de 1954 y todo cambió. Antonio Pérez había creado algo extraordinario para la época: el walkie-talkie teléfono interplanetario. Imagínate. España en los años 50. La televisión era ciencia ficción. La radio era el rey del entretenimiento. Y de repente aparece en las jugueterías un aparato que prometía comunicación sin cables, sin batería, hasta a 100 metros de distancia. La caja lo vendía con todo el glamour de la ciencia ficción: cohetes, planetas, el universo de Flash Gordon. El resultado fue explosivo. Antes de Reyes, el walkie-talkie de Hyper se había agotado en la mayoría de las tiendas de España. Las jugueterías ponían anuncios en los periódicos cuando llegaban nuevas remesas. Hyper había demostrado algo fundamental: que los niños españoles querían soñar. Y que alguien podía darles ese sueño a un precio accesible. Con ese dinero, con esa confianza, Antonio Pérez hizo algo muy inteligente: reinvertirlo. Y el siguiente paso sería el que lo cambiaría todo. En 1955, apenas un año después del éxito del walkie-talkie, Hyper lanzó el Kadaco. Era un juego de construcción educativo. Como el popular Meccano inglés, pero con una diferencia crucial: las piezas eran de plástico en lugar de metal. ¿Por qué importa eso? Porque el plástico era mucho más barato de fabricar. Y más barato significaba que más familias podían comprarlo. Aquí aparece uno de los grandes secretos del éxito de Hyper: la democratización del juguete. No fabricar para los ricos, sino para todos. Con el walkie-talkie y el Kadaco como espalda financiera, Hyper tenía ya los recursos para lanzar algo mucho más ambicioso. Algo que llevaría su nombre a cada rincón del país. Algo que se llamaría Juegos Reunidos. A principios de los años 50, en el propio bazar de Antonio Pérez, ya se vendía un compendio casero de juegos de mesa al que llamaban simplemente Juegos Reunidos. Era un producto básico, casi artesanal. Pero con el éxito del walkie-talkie, Hyper pudo darle una vuelta de tuerca completa al concepto. Las primeras cajas oficiales de Juegos Reunidos Hyper eran elegantes cajas de madera con tapa abatible, pintadas de rojo, con cierres metálicos dorados.
En la portada, la imagen de un niño rubio sonriente que se convertiría en el icono de la marca. ¿Y qué había dentro? La oca, el parchís, el ajedrez, las damas, el backgammon, la ruleta, las cartas, los palillos grises, las ratas, el 3 en raya, las quinielas, el parchís con dados de póker, los conos, la peonza. Dependiendo del tamaño de la caja y del precio, podías encontrar desde 10 hasta 55 juegos diferentes en un solo estuche. Pero había algo más que hacía especiales a estas cajas: el diseño. Hyper contrató a un ilustrador de historietas llamado Rafael Miguel Catalá Lucas, conocido artísticamente como Carpa. Era uno de los grandes dibujantes de la Escuela Valenciana del Cómic, autor de las aventuras de Jaimito y Simbad el Marino en la mítica revista Pumbí. Carpa diseñó los tableros, las cajas, los reglamentos. Sus ilustraciones eran coloridas, alegres, con ese estilo inconfundible de la época. Cualquiera que haya tenido una caja de juegos reunidos en sus manos recuerda ese diseño. Y la publicidad. Hyper contrató a la agencia Lanza para llevar su campaña publicitaria a otro nivel. Los juegos reunidos aparecieron en televisión, en revistas, en todos lados. El resultado fue una explosión de ventas que Antonio Pérez nunca habría podido imaginar. Vamos a detenernos un momento aquí, porque el éxito de los juegos reunidos Hyper no fue un accidente. Hubo 3 claves que lo explican todo. Antes de Hyper, ya existían compendios de juegos de mesa en España. La marca Borrás los había fabricado desde los años 30 y 40. Pero eran juguetes de alta calidad y de alto precio. Solo los niños de familias pudientes podían tenerlos. Hyper cambió esa ecuación. Apostó por piezas de plástico en lugar de madera o metal. Simplificó la producción. Y ofreció el producto en múltiples versiones y tamaños, desde las cajas más pequeñas y económicas con 10 o 15 juegos, hasta las grandes con 55 o incluso 65 juegos. Había una caja para cada bolsillo. En una sola compra, una familia podía tener entretenimiento para semanas. Para distintas edades, distintos gustos. Los más pequeños jugaban a la oca. Los mayores echaban una partida de ajedrez. Los abuelos sacaban las cartas. No era un juego para niños. Era un juego para toda la familia. Y en una España donde el ocio doméstico era escaso, eso era un tesoro. Los años 60 y 70 fueron la época del desarrollismo español. La economía crecía. Las familias tenían algo más de dinero. Querían consumir. Querían regalar. Y los juegos reunidos Hyper eran el regalo perfecto. Completo, vistoso, educativo y barato en relación a lo que ofrecía. Pero Hyper no era solo los juegos reunidos. Durante sus décadas de esplendor, la empresa valenciana construyó todo un universo de juguetes que pobló la infancia española. El Hyperman. En 1973, Hyper consiguió algo que pocas empresas españolas habían logrado, una licencia de la multinacional americana Hasbro para fabricar en España el famoso G.I. Joe, el muñeco de acción que en Inglaterra se llamaba Action Man. Nació así el Hyperman, un muñeco articulado de 30 centímetros, con uniforme militar, que se convirtió en uno de los juguetes más vendidos de España. Los niños de los años 70 enloquecieron con él y sus infinitos accesorios: helicópteros, equipos de buceo, uniformes de comandos. Los juegos de agua. Antes de que existieran los videojuegos portátiles, Hyper inventó sus propios juegos portátiles, pequeños aparatos de plástico transparente llenos de agua en cuyo interior había anillas o bolitas que el jugador debía colocar en su sitio apretando un botón. Simple, adictivo, barato. Los juguetes de bolsillo. Pac-Man, Fórmula 1, Laberinto, pequeñas versiones portátiles de juegos de habilidad que los niños llevaban en el bolsillo al colegio. Los circuitos. Operación Tanque, Pista Maniobras, la familia Telerín en versión juguete. Hyper también estableció alianzas internacionales poco comunes para la época. Trabajó con empresas japonesas como Tommy y británicas como Airfix. Era,
En todos los sentidos, una empresa global. En su mejor momento, Hyper era la empresa juguetetera de referencia en España. Un nombre que los niños conocían. Un nombre que los padres confiaban. Los años 60 y 70 fueron la época dorada de Hyper. La empresa encadenaba éxito tras éxito. Los juegos reunidos llegaron a los salones, a las casas de los abuelos, a los hoteles de playa, a los comedores familiares. El modelo con 55 juegos llegó a venderse a más de 600 pesetas en su momento más caro, un precio notable para la época pero justificado por la cantidad de contenido incluido. Las cajas fueron evolucionando. Las primeras de madera dieron paso a estuches de cartón más económicos. Los separadores de cartulina interior se modernizaron con moldes de plástico. Los tableros se actualizaron. La cara del niño rubio de la portada cambió al de un niño moreno, y luego volvió a cambiar. Y los juegos incluidos también crecieron. Las versiones más completas llegaron a incluir juegos tan curiosos y poco conocidos como las ratas, el quita y pon o los palillos de plástico gris, ese juego que en inglés se llama Mikado, que a generaciones enteras les volverá a la mente en cuanto escuchen su nombre. Hyper era, sin duda, la reina del juguete español. Pero llegó la década de los 80. Y con ella, un enemigo que Hyper no supo ver venir a tiempo. Los videojuegos. Los ordenadores domésticos. El Commodore 64. El Spectrum. El Atari. Y luego las consolas Nintendo. De repente, los niños ya no necesitaban imaginación para jugar. Tenían pantallas. Tenían gráficos. Tenían mundos digitales. El modelo de Hyper, juegos de mesa analógicos en una caja, empezaba a parecer anticuado. Y no solo eso. La empresa cometió también errores estratégicos. Se había convertido en un gigante con un catálogo enorme y muchos compromisos. En algún momento, fue demandada por incumplimiento en el pago de licencias. Los problemas económicos se acumularon. La deuda creció. Y en 1987, Industrias Hyper declaró la suspensión de pagos. La fábrica cerró. Los empleados se quedaron sin trabajo. Antonio Pérez Sánchez vio cómo su sueño se desmoronaba después de más de 4 décadas. Era el final de una era. Pero los juguetes que habían marcado a toda una generación no podían desaparecer así como así. En el año 2000, la empresa bilbaína Bizac adquirió la licencia para comercializar los dos productos estrella de Hyper, los Juegos Reunidos y el Hyperman. La licencia se extendió inicialmente hasta 2003. Bizac relanzó ambos productos. Modernizó un poco las cajas, actualizó el diseño de la cara del niño de la portada, pero mantuvo la esencia. La nostalgia tiraba fuerte. Los Juegos Reunidos volvieron a las estanterías. Y muchos adultos los compraron. No tanto para sus hijos, sino para ellos mismos. Para revivir algo que habían perdido. El Hyperman también ha tenido sus segundas, terceras y hasta cuartas vidas. Tras el periodo de Bizac, la empresa Hobbycraft adquirió la licencia y ha seguido fabricando ediciones especiales para coleccionistas, con cajas que emulan las originales de los años 70. Hoy mismo, en plataformas de segunda mano como Wallapop o Todo Colección, las cajas originales de Juegos Reunidos Hyper se cotizan como piezas de coleccionismo. Una caja de los años 60 en buen estado puede alcanzar precios notables. Y en cada mercadillo, en cada rastro, en cada trastero que se vacía, aparece una de esas cajas. Y con ella, inevitablemente, aparecen los recuerdos. ¿Por qué seguimos hablando de los Juegos Reunidos Hyper décadas después de que la empresa desapareciera? Hay algo que va más allá de la nostalgia. Los Juegos Reunidos Hyper representan un tipo de ocio que está en peligro de extinción, el ocio compartido, presencial, sin pantallas.
Una caja de juegos reunidos no se podía jugar solo. Necesitabas a alguien. A tu hermano, a tu primo, a tu abuelo, al vecino. Te obligaba a estar en el mismo sitio, mirar a los ojos, discutir las reglas, celebrar juntos, perder juntos. En un mundo hiperpersonalizado donde cada uno mira su propia pantalla, eso tiene un valor incalculable. Y quizás por eso, en los últimos años, los juegos de mesa han vuelto con fuerza. Las tiendas especializadas florecen. Los adultos redescubren el placer de sentarse alrededor de una mesa y jugar. Hyper lo supo antes que nadie. Con sus medios modestos, en una España que salía de la penuria, Antonio Pérez entendió algo fundamental. Jugar juntos nos hace más humanos. Industrias Hyper nació en Valencia en 1945 y murió en 1987. 42 años de historia. 4 décadas de juguetes. Una empresa que empezó en un bazar de barrio y llegó a firmar acuerdos con multinacionales americanas. Que fabricó walkie-talkies, muñecos soldados, juegos de agua, peonzas, circuitos de coches. Y que, sobre todo, puso en millones de hogares españoles una caja con la cara de un niño rubio sonriente. Una caja que contenía el parchís y la oca, el ajedrez y las cartas, la ruleta y los palillos grises. Una caja que contenía, en definitiva, la infancia de toda una generación. Muchas gracias por ver este vídeo. Si lo has disfrutado, déjanos un me gusta y suscríbete al canal. Y si tienes recuerdos de los juegos reunidos Hyper, cuéntanoslos en los comentarios. Nos encantará leerlos. Hasta la próxima.